Regresamos a Despierta con CDN. Nuestro invitado del día de hoy es Pavel Issa, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Buenos días, Pavel. Buenos días, muchas gracias por tenerme acá nuevamente. Issa Contreras. Así mismo. Me gusta así. Pavel, qué bueno que estás con nosotros. Vamos a arrancar por el parto. El muchacho de 9 meses que tenemos pariendo hace rato con el tema del censo. Queremos que tú nos ayudes a tener detalles sobre cuál es el proceso que se está viviendo. El asunto de que se ha retrasado, se prometió para el primer trimestre del año, todavía no tenemos los datos. ¿En qué está el censo nacional? Antes de que se hiciera el proceso de empadronamiento, se suponía que iba a concluir en la primera semana de diciembre todo el empadronamiento y a partir de esa previsión se suponía que los datos nacionales iban a estar en el primer trimestre, entre el primer y el segundo trimestre de este año. Pero como hubo un retraso de una semana, eso pospuso un poco las cosas y los resultados nacionales se pospusieron para el tercer trimestre del año. En ese proceso estamos, ya tenemos datos. Próximamente vamos a convocar a una actividad en la cual daremos a conocer los resultados nacionales. Podremos tener resultados de población total del país, población por sexo, total de viviendas censadas, o sea que aunque hubo un retraso, tenemos ya los datos, estamos muy contentos con la calidad. Nosotros necesitamos asegurarnos de que los datos son buenos, que son datos de calidad, y por eso hemos hecho un esfuerzo en cuidarnos de depurarlos, de que estén bien afinados, de que los datos que se capturaron y que se procesan se hagan de una manera adecuada. Entonces esa es la principal prioridad, que el país cuente con datos de calidad, y ya los tenemos. A nivel nacional se va a anunciar una programación de divulgación de datos mucho más detallados, es decir, empezaremos con datos nacionales de población total, como dije, y por sexo, y luego iremos dando datos más precisos. Es decir, la Oficina Nacional de Estadística dará datos, por ejemplo, por municipio, que es un tema muy importante para el tema de la asignación de los recursos por municipio, características socioeconómicas y demográficas de la población, población por edad. Eso habrá un cronograma en el cual se irá dando información de aquí hasta el año que viene. Hay que recordar que en los censos anteriores los datos se divulgaban 2 años después de hacer el levantamiento. En esta ocasión estamos dándolos 6 meses después, 7 meses después, o sea, un tiempo bastante ágil comparado con lo que ha sido la práctica anterior. O sea, estamos muy contentos con el proceso. Muy bien. La percepción de la población, yo creo que sintonizo es otra. Que hay demasiado ruido, como dice Catherine, que hubo muchas fallas. La decisión de la Junta de utilizar el censo del 2010 se ha estado manejando como culpa del retraso en divulgación de estos datos. ¿Tiene que ver una cosa con la otra? No tiene que ver. La Junta tiene su programa, tomó su decisión en su momento. La Oficina Nacional de Estadística tenía su programación y bueno, iban en momentos distintos y cada quien tomó la decisión correcta en función de la programación que tenía y de la posibilidad que tenía cada quien. O sea, nosotros ya habíamos dicho que los datos, por ejemplo, desagregados a nivel provincial o a nivel municipal, que son los que pudieran servir para el tema de las elecciones, no iban a estar disponibles sino hasta entrado el año 2023, y la Junta Central Electoral tenía que tomar su decisión 18 meses antes de las elecciones. O sea que no había forma de que eso fuese así, pero cada quien, digamos, tiene su propio programa. Lo importante es que estamos teniendo datos de calidad, lo estamos divulgando muy próximamente, probada la consistencia de los datos, y creo que vamos a ir viendo, la población dominicana va a poder ir viendo cómo se van a ir divulgando datos gradualmente, que van a estar claramente con una calidad asegurada. ¿No habría entonces forma de que los datos de este censo actualizados sirvieran para la Junta Central Electoral, y a la vez preguntarte si tener los datos de un censo de 2010 son los que va a usar la Junta Central Electoral? Es para la distribución provincial. Sí, pero las cosas han cambiado, las cosas han cambiado. ¿Cómo entienden ustedes como ministerio que se pudieron actualizar los datos para que no haya errores en base a ausencia de información? Una de las cosas que hicimos fue hacer una encuesta de cobertura. Es decir, la mejor práctica en los censos es cuando usted hace el censo,
justo después del censo usted aplica una encuesta de cobertura. Eso significa que usted va a medir a través de una encuesta muy grande cuál fue la brecha de cobertura en cada uno de los territorios. Y entonces a partir de ahí usted hace los ajustes del lugar. Nunca un censo logra cubrir a toda la población en ninguna parte del mundo. Y la encuesta de cobertura ayuda a estimar cuál fue la brecha de cobertura que quedó para luego hacer la estimación total de la población y la estimación por territorio. Esa encuesta se hizo, se terminó en el segundo trimestre de este año, que fue lo que ha permitido contar con los datos ya a nivel nacional. O sea que nosotros hicimos una encuesta que permitió robustecer la calidad del dato. Ministro, a mí me gustaría que usted nos ayudara a poner algunas cosas en claro. Ayer nosotros entrevistamos acá al secretario general del PLD, Charlie Mariotti, quien dio una serie de argumentos desde la perspectiva del análisis de esa organización política sobre lo que es la economía de las casas, la economía del país. Habló también del asunto de la inflación. Dice el PLD, en voz de Charlie Mariotti, que prácticamente lo que dibuja el gobierno es una suerte de paraíso irreal. Y yo quiero que usted nos ayude a comprender, sobre todo, por ejemplo, temas de la canasta familiar. Que preocupa a la gente, que definitivamente cuánto tiene que invertir mensualmente para llevar comida a casa y que definitivamente los precios no han bajado después de la crisis. ¿Cómo está viendo el Ministerio de Economía esto? ¿Le preocupa a la actual administración? ¿Eso es un país del paraíso el que tiene el gobierno? No, a ver, tenemos unos enormes desafíos de desarrollo que hay que enfrentar. En el contexto en que ha vivido la economía dominicana hemos salido relativamente airosos. No es que hemos salido sin magulladuras, claro que hemos salido con magulladuras. La inflación ha sido un fenómeno mundial, ha lastimado los bolsillos de los hogares en todo el mundo. Y en ese contexto la República Dominicana no iba a ser la excepción. Y sin embargo, aún en esa situación en la cual la inflación hizo mella en el bolsillo de los dominicanos, la recuperación económica ha sido tan significativa, la recuperación del número total de empleos ha sido tan significativo que ha impedido que la situación empeore. De hecho, los datos de pobreza monetaria lo que indican es que se ha logrado reducir la pobreza monetaria. Eso significa que un conjunto de hogares que estaban por debajo de la línea de pobreza, es decir, que recibían un ingreso que era insuficiente para cubrir la canasta básica, por el aumento en el empleo y en sus ingresos, lograron saltar la línea de pobreza y ahora son hogares que son no pobres. No significa necesariamente que están en una situación adecuada, pero significa que lograron superar un límite mínimo que decimos que es un ingreso que permite a la gente vivir una vida digna. La pobreza monetaria el año pasado cayó en 3 puntos porcentuales, es decir, cayó de 30%, de 30 y algo por ciento a 28%. Es decir, tuvimos una situación de mejoría en el poder del comprar de los hogares. Ahora bien, no significa que la inflación pasada no golpeó. Claro que golpeó. De hecho, buena parte de la recuperación económica se lo comió la inflación. Eso fue lo que pasó. Si no hubiéramos tenido la inflación, que fue un fenómeno global, la recuperación de la capacidad de compra hubiese sido aún mucho mayor. Pero vivimos ese episodio y logramos capear el temporal de la mejor manera que podíamos, aplicando política fiscal, fortaleciendo la protección social, aplicando subsidios para que los combustibles no aumentaran y los alimentos no aumentaran más de lo que aumentaron, aplicando una política monetaria que permitía reducir las fuentes domésticas de inflación, porque habían algunas fuentes domésticas, aunque menores, la mayor parte de la inflación era importada. Así que salimos de una situación relativamente con menos daño de lo que salió, de la cual salió la mayoría de los países. Ahora bien, en este momento ya la inflación no es un problema. La inflación entendida como un aumento del nivel de precios significativo ya no es un problema. Ya estamos en un nivel en el cual la inflación es normal. El golpe pasado nos dio, está ahí, sin duda, repito, hubiésemos tenido una recuperación del poder de compra mucho más significativa de lo que lo tuvimos si no hubiéramos tenido esa inflación. Pero ahora ya la inflación dejó de ser ese problema. Una política antiinflacionaria efectiva del gobierno, por una parte, y una disminución de la presión internacional de precios por la reducción relativa al precio de los combustibles y de algunos alimentos, de los contenedores, del envío de contenedores y un conjunto de condiciones internacionales, más una política efectiva, contribuyó a que ya la inflación
esté calmada y sea una inflación, digamos, normal, del orden del 4% anual, que es lo que usualmente vive esta economía. Así que yo pienso que ese episodio traumático lo estamos dejando atrás con su secuela, claramente, pero ya no es el problema más importante, y eso nos va a permitir que el crecimiento económico que vamos a ver en lo que resta de año, que va a seguir siendo un menor que los años anteriores, o menor que el histórico, pero un crecimiento respetable, y el año que viene vamos a volver a tener un crecimiento normal. Ese crecimiento y esa generación de empleo que va a producir, junto con una inflación relativamente moderada, va a permitir que el ingreso de los hogares, el poder de compra de los hogares continúe aumentando y la incidencia de la pobreza continúe bajando. Obviamente tenemos muchos otros desafíos, claro, que es lo que es, digamos, lo más importante para nosotros: el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la seguridad pública, el tema de la protección del medio ambiente. Nuestra misión es tratar de darle coherencia a todo eso y que vaya caminando en una dirección correcta. Lo que quiero decir con esto es que no nos conformamos con que la pobreza monetaria se haya reducido o que la inflación haya bajado o que tengamos un nivel de crecimiento bueno, incluso en el contexto actual, sino que reconocemos que tenemos que hacer muchísimo más en salud, muchísimo más en educación. La población dominicana se merece servicios públicos de mucha más calidad de lo que hemos estado logrando ofrecer, y ese es nuestro compromiso. Bueno, vamos a ver el impacto que están teniendo las medidas a nivel de política monetaria y financiera y otras inyecciones, para ver cómo varía en el segundo semestre, porque el primer semestre estuvo muy por debajo, y la apuesta es que este primer semestre el crecimiento llegue no a los parámetros anteriores, pero por lo menos a 4. ¿Cómo va eso? Porque tengo entendido que en el primer semestre sí, el primer fue semestre, decepcionante. Sí, el primer semestre fue un semestre de crecimiento mucho más bajo, y era lo esperable. Pero ¿cómo están impactando las medidas? Mira, ahora lo que estamos viendo es que la construcción el flujo de crédito hacia la construcción está aumentando, las remesas están aumentando, el crédito al sector privado está aumentando, las tasas de interés están bajando. Entonces, todo ese conjunto de factores están apuntando a que ya en julio, agosto, septiembre vamos a ver un aumento muy significativo, y estamos ya viendo un aumento importante de la actividad económica. Esperamos que ese nivel de actividad económica más elevado compense el relativamente bajo nivel de actividad económica. Pero si la República Dominicana al final de año alcanza un crecimiento económico de 3.5 o más, creo que debemos sentirnos muy satisfechos. Es decir, Estados Unidos va a terminar creciendo a la mitad, un poco más de la mitad de lo que crece normalmente. El mundo va a crecer al 2.4%, cuando normalmente crece entre 4 y 5%. Estados Unidos al 1.5%, normalmente crece al 3%. Que nosotros, en vez de crecer al 5%, crezcamos entre 3.5 y 4%, creo que deberemos sentirnos muy satisfechos. No, este no es un año de tan alto crecimiento como normalmente pasa, pero tenemos que apostar a que sea un crecimiento lo suficientemente bueno como para, cuando usted lo combina con una baja inflación, le dé que el incremento, que hay un incremento real en el poder de compra de los hogares. Pavel, decía el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana ayer, sentado en esa silla donde tú estás, que el dominicano hoy tiene menos poder de adquisición, que inclusive come mal y poco, que el acceso a las proteínas ha disminuido y que eso era evidente en la relación salario mínimo, canasta básica familiar, y que la misma gente lo dice porque los precios han subido, pero que además el partido de gobierno se jacta de políticas económicas cuando la gente no ha tenido disminución en las tasas de préstamos, porque todo el dinero que el gobierno ha tirado a la calle ha sido para que la gente se endeude. ¿Qué respuesta se le puede dar? No, mira, la situación no ha empeorado, la situación de hecho ha mejorado. No ha mejorado todo lo que quisiéramos que mejorara, pero la situación ha mejorado. O sea, Charlie Mariotti ha mejorado con relación. Opinamos de manera diferente. Creo que él dice una cosa, yo estoy hablando y hablo con los números, es decir, con los números en la mano. Pero ha mejorado con relación a qué? Con relación 2022 con relación a 2021. Te doy ese dato. El poder de compra real de los hogares aumentó en casi entre 1.5 y 2%, porque el ingreso total de los hogares aumentó en más de 9%. La inflación
fue de 8%. El aumento en el poder de compra de los hogares fue de 1 y pico, 2%. Lo que no se comió la inflación. Lo que no se comió la inflación, exactamente. Y eso fue gracias a que hubo una recuperación del empleo. Los ingresos laborales son los que explicaron el aumento en el poder de compra de los hogares. Ahora, no fue mucho, solo fue un 1%, entre 1 y 2%, claramente es insuficiente, pero frente a la inflación del 8% que vivimos entre 2021 y 2022, en ese periodo, caramba, el crecimiento económico fue lo suficientemente fuerte como para contrarrestar eso. Las ayudas sociales también contribuyeron a que el ingreso de los hogares aumentara. Las remesas contribuyeron a que también el ingreso de los hogares aumentara. El programa de alimentación escolar, ¿no? También contribuyó. Ahora, el grueso de la contribución fue la recuperación económica. Y esa recuperación benefició en particular a los hogares más pobres. Cuando uno ve la distribución del aumento en el poder real de compra de los hogares por quintil, donde más aumentó fue en los hogares más pobres. Claro, hay que reconocer algo, fue precisamente donde más disminuyó con la pandemia. Y es normal que en los hogares más pobres, que fueron donde más disminuyó, donde precisamente la recuperación económica más benefició. ¿Ya? Pero fue positivo, no fue grande, no fue dramático, pero fue importante, lo suficiente como para que la situación mejorara en vez de empeorar, mejorara un poco en vez de empeorar. Y solo eso, para mí, en un contexto tan complicado como el que hemos vivido, creo que es motivo de satisfacción, no de regocijo. No hay que sentirse que tuvimos un enorme éxito, sino que logramos pasar un periodo de tránsito traumático, difícil. Salimos de ese periodo de manera relativamente bien, mucho mejor que muchos otros países. Ahora tenemos que pensar en, bueno, ¿qué vamos a hacer de aquí a largo plazo? ¿Cómo vamos a reducir la mortalidad materna? ¿Cómo vamos a mejorar la calidad de la educación? ¿Cómo vamos a seguir mejorando el tema de la seguridad pública, la justicia y la protección del medio ambiente? Ya yo creo que estamos volviendo, ya pasamos el periodo más traumático, más difícil. Ahora tenemos que concentrarnos en las cosas de largo plazo, volver al negocio del desarrollo, como yo suelo decir. Ese es nuestro negocio es ver cómo transformamos esta economía para que genere mucho más empleo de más calidad, de más alto salario y provea más y mejores servicios públicos. En ese sentido, en el caso del empleo, debo destacar lo siguiente. Lo que hemos visto es un aumento muy significativo del empleo formal. En el último año y medio, casi todo el empleo que se ha creado ha sido empleo formal, de manera sorprendente. Es decir, que estamos aumentando el empleo de más calidad. No significa, debo decir, que todos los empleos formales son de calidad. Y no puedo decir tampoco que todos los empleos informales son de baja calidad. Pero en promedio los empleos formales son de más calidad que los empleos informales. Y si hemos visto en el último año y medio que casi todos los empleos que se han creado han sido formales y se han creado más empleos, ya tenemos casi 4.8 millones de personas ocupadas. Eso significa que la economía va caminando en una dirección deseada. No está garantizado, hay que reforzar la marcha, hay que vigilar más cómo hacemos para que sean los empleos de calidad los que se creen y no los empleos más informales de menor calidad. Eso es un desafío y nuestro compromiso en el Ministerio es lograr que el Estado se articule en esa dirección. Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Agricultura, es decir, las áreas en donde se crean principalmente los empleos, el trabajo con las MIPYMES para que éstas puedan irse transformando tecnológicamente y logren pasar de ser empresas precarias a empresas más sólidas que puedan emplear de forma más digna a las personas, pagarle mejores salarios con cobertura de la seguridad social y demás. Ese es nuestro compromiso. Ministro, esta mañana el presidente de la República, Luis Abinader, dice en un medio de comunicación que están trabajando en presupuesto complementario. Me gustaría saber los apuntes a los que ha llegado el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en ese sentido. ¿Cuáles son los aportes que se tienen en la elaboración de ese documento? Yo no voy a meterme en los detalles al respecto porque es una responsabilidad de mis colegas del Ministerio de Hacienda. Pero puedo decir que probablemente no vayamos a ver un significativo desalineamiento con lo que fue el presupuesto original. Hay ajustes que hacer, hay cambios que tendrán que ser incorporados, hay que revisar la meta de déficit, pero no va a haber un gran desvío de lo que fue el presupuesto original. Y yo creo que eso también es un motivo de satisfacción de que aún en el contexto actual, todavía con precios del petróleo altos, todavía con precios de los alimentos altos, aunque menores que en 2022, eso ha hecho que aún en ese contexto las finanzas públicas se mantienen
relativamente estable, relativamente sólida. Los mercados internacionales así lo están indicando. Los inversionistas quieren invertir en bonos dominicanos, se sienten relativamente confiados en eso, así que nos dan una calificación crediticia mejorada, o sea que se está percibiendo que estamos manejando las finanzas públicas de forma relativamente adecuada. Obviamente necesitamos que el Estado tenga mucho más capacidad de lo que tiene ahora, necesitamos más recaudaciones, necesitamos poner al Estado en condiciones de financiar lo que tiene que financiar, y para eso se necesitan mucho más recursos, pero eso será tema de otro momento. Pavel, vamos a ver qué tan robusta y sana es la economía dominicana. Me voy a referir a los subsidios. Cáceres y ser economistas son unas intervenciones geniales. Mientras más subsidios, más pobreza. El presidente Abinader dijo en su rendición de cuentas 87.000 millones, estoy hablando de memoria, de subsidios y ayuda y programas sociales. Tú puedes decir que el grueso de eso es el sector eléctrico. Bueno, tal vez 60 y pico el sector eléctrico. No quiera. Pero... Sí, lo que te quiero decir es que no es para subsidios sociales, sino para evitar que la tarifa suba. Y cuando le dan 500 millones, que los arroceros, que agricultura no le cumple, eso es una economía sobre base falsa. Bueno, estamos hablando de que tienes una situación en el sector eléctrico que tienes que atender. Hay un sistema, hay un problema estructural en el sector eléctrico. Pero ponle 30 más a los programas sociales. La cobranza. Bueno, hay que dividirlo, ¿no? Sí, dejar el sector eléctrico los programas. Cada vez que cuando tú hablas... Que Supera te dice que va a incorporar 300.000 personas. Subsidios sociales. Se dice que como la gran cosa, pero lo que está diciendo es que tiene que ir en rescate de gente. De personas que no tienen capacidad. Sí, que hay más pobres. Lo que pasa porque es tú digas que la pobreza alimentaria... La pobreza también es un tema que no también el los tema alimentario. Los subsidios son reflejos y se parece a ti ese análisis. Pero Nelson, a ti al INTE se parece. No, pero Nelson, sí, o sea, estamos hablando, en este país tenemos 28%, 27% de población con ingresos de pobreza. O sea, no nos llamemos engaño. Bajó, claro que sí, de 3 puntos porcentuales de 2021 a 2022 y parece que continuará bajando. Vamos ahora a sacar datos trimestrales de pobreza, que eso no se hacía antes. Ahora lo vamos a sacar y lo vamos a publicar para darle seguimiento continuo y para que la población pueda darle seguimiento continuo en una política de transparencia. Pero tenemos una población que un poco más de un cuarto de ella recibe ingresos de pobreza. Eso no nos llamemos engaño, aunque mejoremos, tenemos esa situación. Si estamos hablando de un desafío de largo plazo, de cambiar el tipo de empleo que está generando esta economía, tenemos que movernos hacia una economía mucho más moderna. Hay una transformación del tejido productivo. Y en ese contexto, la política de protección social es inevitable. Pero la pregunta es, ¿son menos pobres porque tienen mejores recursos? O sea, ese 3% que ustedes dicen, que han logrado reducir. El número de personas pobres. La pregunta es, ¿son menos pobres porque han logrado conseguir empleo, salir para adelante? ¿O son menos pobres porque ahora se les subsidia más? Es más lo primero que lo segundo, mucho más. Pero incluye de los segundos. Incluye de los segundos. Claro, porque es que mientras sigamos financiando eso, Pavel, realmente el subsidio elimina la pobreza, o sea, o los convierte en pobres permanentes. No, el subsidio no es una transferencia que cambia las condiciones estructurales de la población. Claro que no. Sino que lo que hace es amortiguar la situación, lo que hace es aliviar la situación, pero el desafío es precisamente ir desmontando eso, y así que la gente pueda por su propio medio porque tiene habilidades, porque tiene capacidades en un proceso colectivo. ¿Cuántos han salido de ese esquema, Pavel? O sea, por ejemplo, ¿cuántas personas estaban en el sistema de subsidios sociales del Estado y hoy no están? O sea, ¿cuántas personas puede decir este gobierno o el anterior? Ya no están. En la pandemia subió mucho, sí, y luego de la pandemia bajó y se ha mantenido estable en los últimos 2 años, 3 años, en 1.5 millones. Exacto, estable significa que no salen de ahí. De hogares. Yo creo que hay también un desafío en transformar la política de protección social para hacerla más focalizada, más depurada. En eso estamos. El sistema único de beneficiarios está depurando, mejorando, es decir, el SUBEN. La idea es que, bueno, si usted tiene un empleo formal, si usted usted está bancarizado, usted no debería estar recibiendo subsidios sociales. Entonces, pero a eso hay que hacer continuos levantamientos de información en el territorio con la gente, levantando información en los hogares para ir depurando. Se está haciendo ese trabajo en este momento, tratando de racionalizar esa nómina,
Y eso es un proceso largo, continuo, permanente. Pero efectivamente, o sea, Nelson, estoy de acuerdo con ustedes en que hay una situación de... esto no es una economía rica, esto es una economía de un país en desarrollo con un poco más de un cuarto por ciento de la población con ingresos insuficientes. Tenemos que hacer políticas de asistencia social para aliviar mientras trabajamos a largo plazo para que el aparato productivo genere los empleos que necesita. Bien, pero dile a Gloria Reyes que no celebre tanto cuando le lleva tarjeta a 80.000 gente. Ya. Que no lo celebre eso mucho. Díselo tú, Nelson. Ministro, has mencionado en cada respuesta que este no es un país rico, que es un país en desarrollo, que necesita más ingresos y que necesita invertir más o gastar más para hacer que muchas cosas se solucionen. ¿Cómo se van a aumentar las recaudaciones? Sí, parece que es un tema muy importante porque lo has focalizado en cada una de las respuestas. Si se ha dicho desde el gobierno que no se va a hacer una nueva política de aumento de los impuestos, ahora hay una amnistía en proceso para el tema de la Dirección General de Impuestos Internos, que creo que ya se aprobó medianamente, falta una segunda parte, pero parece que se va a aprobar también. ¿De qué manera, faltando 1 año y medio para las elecciones, 1 año y pocos meses, para elegir un nuevo presidente, sea él mismo, sea uno nuevo, el gobierno puede hablar de aumento de recaudaciones y puede hacerlo efectivo para poder invertir correctamente? Yo creo que hay dos elementos. Hay uno que es de la gestión tributaria y hay otro que es de la estructura tributaria. La gestión tributaria es cómo logras, con la estructura tributaria que tienes, con los impuestos que tienes y con las exenciones que tienes, lograr aumentar las recaudaciones más velozmente de lo que crece la economía, de tal manera que tú puedas decir, estoy aumentando las recaudaciones en términos relativos. Entonces, eso es continuar mejorando la gestión tributaria. Creo que la dirección, tanto de General de Impuestos Internos como la Dirección General de Aduanas, están haciendo un trabajo bueno en depurar, en mejorar esa capacidad, pero eso no te va a mover la aguja de un día para otro, sino que gradualmente tú vas mejorando tus indicadores, tus recaudaciones a largo plazo. Y eso vale hoy, mañana y dentro de 10 años. Eso es fundamental en una gestión, una administración tributaria. Ahora, el otro lado es el lado de la estructura tributaria. Los impuestos, las exenciones, las tasas. Y yo creo que eso requiere de un proceso político. Obviamente, como dices tú, en este próximo año eso no va a ser posible. Los 2 primeros años estuvieron comprometidos con la pandemia y con la guerra y no había manera de hacer eso sin generar un nuevo trauma, pero este país necesitará de repensar su estructura impositiva, elevar las recaudaciones. No tiene que ser porque se esté aumentando tasas, de hecho esa parte se está agotando. Lo que hay que es reubicar tasas, mover las bases, aumentar el número de servicios y de bienes que pagan impuestos. Pudiera haber incluso reducción de algunas tasas, aunque soy un poquito más escéptico con respecto a eso, pero es reorganizar el sistema tributario para que los que cargan mucho ahora no carguen más, y para los que no tienen carga o cargan poco, de hecho o de derecho, empiecen a contribuir con el serrucho colectivo que es los impuestos. Ese es el desafío probablemente a partir de 2024. Abel, ahí mismo, has mencionado hace unos minutos los altos índices de la mortalidad materna. Sabes que en República Dominicana más del 60% de los índices de mortalidad materna corresponden a madres haitianas, a parturientas haitianas que llegan a República Dominicana de una manera ilegal. Y hay una situación de crisis por el tema del desabastecimiento, porque más del 50% de inversión en hospitales de la zona fronteriza se invierte en esta población. ¿Cómo piensa el gobierno solucionar esa situación? El tema de la mortalidad materna es un tema viejo. Así es. Tenemos 20 años hablando de ese tema, es decir, que la República Dominicana mostraba unos indicadores de mortalidad materna, hace 15 años yo recuerdo, mostraba indicadores de mortalidad materna mucho más altos de lo esperable para un país como este, con el nivel de ingreso y de nivel de desarrollo como este. O sea, que era una deuda pendiente que el Estado Dominicano no había logrado resolver a través de políticas públicas efectivas. Ahora este problema pudiera estar siendo agravado por el influjo de personas que no tienen prechequeo natal, porque eso es uno de los problemas más importantes, la falta de prechequeo, de chequeo prenatal. Yo creo que los detalles sobre cómo lidiar con eso habrá que hablarlo con los colegas del Ministerio de Salud
pública. Nosotros estamos acompañamos la discusión no solo de ese tema, sino de muchos otros temas, pero digamos que la vocería la tiene que tener el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud. A ver, hay otro tema que es de larga data y que yo creo que vale la pena que se le ponga especial atención. En octubre del año pasado ustedes mostraban un estudio sobre desigualdad, inequidad. Y yo creo que es bueno que tú nos hagas algunos apuntes sobre cómo marcha República Dominicana. Evidentemente son los datos los que pueden revelar de una manera más real lo que está ocurriendo en la totalidad del país. Pero no hay que ser demasiado técnico como para darse cuenta que hay una realidad abismal, abismal, entre lo que ocurre, no digo yo, entre el sur y Santo Domingo, porque durante, creo, demasiado tiempo se ha considerado el sur como la región más pobre del país y entiendo que ya no lo es tanto. Pero nada más hay que cruzar del borde del río Sama al polígono central de la capital para darse cuenta de la diferencia abismal, el proceso de inequidad abismal que tenemos en el país y que puede constituirse en un gravísimo, es más, no creo que pueda, es un gravísimo problema para este país y para todos los de la región. Es un desafío muy grande, es decir, una economía junto con el resto de América Latina son economías que generan desigualdad y exacerban desigualdad. Y el rol de la política pública para cambiar eso es fundamental. Y eso se cambia, bueno, hay muchas maneras. Una de ellas es habilitando a las personas. Es decir, que las personas puedan tener capital humano que le permita ser mucho más productivo y que sus habilidades le permitan generar un ingreso cada vez más creciente y que permita reducir la brecha entre los que más reciben y los que menos reciben. Las políticas de redistribución del ingreso a través del Estado es otro mecanismo muy importante. Políticas más activas de empleo, es decir, hay un conjunto, es un problema complejo que hay que atacarlo desde muchos ámbitos. Pero es un tema muy profundo, histórico. América Latina es la región más desigual del mundo porque su punto de partida fue una profunda desigualdad en la tenencia de los activos. Entonces, ¿cómo tú vas a producir cambios en ese sentido? Yo creo que tiene que haber una política pública mucho más robusta, mucho más activa. Yo diría, en particular, que facilite que las personas más pobres tengan acceso a capital humano y capital físico que les permita ser mucho más productivos, y también a una política tributaria que grave más a los más ricos que a los más pobres y transfiera recursos para precisamente habilitar a las personas más pobres para que puedan acceder a recursos. Es una política de redistribución mucho más agresiva que la que tenemos en este momento. Y eso implica lo que discutíamos con Yulisa hace un momento, el tema de la estructura tributaria. La estructura tributaria tendría que moverse hacia una que empiece a gravar con mucho más fuerza a los más ricos, para transferir, para no solo para transferir, sino para hacer que el Estado tenga la capacidad de proveer servicios de calidad a las personas más pobres, y no que sigamos teniendo servicios pobres para gente pobre, sino servicios de más calidad para todo el mundo, en particular para los más pobres. Yo creo que es un tema estructural que hay que enfrentar y no se cambia de un año para otro, y tiene que haber un compromiso nacional en esa dirección. Si no cambiamos ese rumbo, la democracia va a estar continuamente desafiada, porque es lo que estamos viendo en la región, en el mundo, una desinsatisfacción con los resultados de los regímenes, digamos, económicos que hemos tenido, que han exacerbado la desigualdad y genera mucha frustración. Si queremos preservar la democracia y profundizar la democracia, transformar la democracia, necesitamos que esta dé resultado y que tenga un sistema económico mucho más inclusivo. Pero al mismo tiempo, y construir un sistema económico mucho más inclusivo requiere de más participación y más democracia de la gente. O sea, es un sistema que se refuerza, más participación de la gente, más democracia, ¿no?, para construir un sistema político, un sistema económico más democrático y más inclusivo. Puede sonar abstracto, pero también hay temas que podemos hacer de forma concreta. No, lo que suena es a demasiados años para que la gente cambie su realidad. Es uno de los problemas, Pavel. Yo estoy de acuerdo contigo, pero sabemos que eso puede tomar décadas. Bueno, ya estamos viendo, te voy a decir, desde el punto... Somos más o menos desiguales hoy que hace 3 años. Somos un poco... Los datos oficiales indican que somos un poquito menos desiguales, pero eso no me contenta lo suficiente. La desigualdad se ha reducido un poco, pero estamos hablando de unos niveles de desigualdad
tremendamente abismales, altos. abismales. Abel, gracias. Te agradecemos que haya venido a esta entrevista de Despierta con CDN el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Pablo. Tenemos que ir a la pausa.